¿Cómo se calcula el valor de mercado de un bono y por qué le afectan tanto los tipos de interés? La variación de los tipos de interés. Bueno, al valor de mercado de un bono le afectan básicamente la variación en los tipos de interés y la pérdida de confianza, que a su vez está relacionado porque cuando un gobierno pierde la confianza, el tipo de interés sube, que es lo que en España se llama la prima de riesgo, que sube cuando existe un riesgo de impago por parte del gobierno. Bueno, el valor de mercado, cuando no cambia el tipo de interés, la forma de calcular el valor de mercado de un bono es muy sencilla. Por ejemplo, tenemos un valor nominal, que es el valor al que el gobierno ha emitido ese bono. Yo he comprado un bono por un valor nominal, por ejemplo, de 100 euros. Y a un tipo de interés del 1% a un año. Entonces, lo que tenemos es que si yo, cuando han pasado 6 meses, quiero vender ese bono, yo al que se lo voy a vender le diré: este bono me costó hace 6 meses 100 euros, como es al 1% dentro de otros 6 meses, el gobierno me va a devolver 101, así que yo a ti te lo vendo por 100,5, de forma que yo por mis 6 meses me quedo con 50 céntimos y tú por los otros 6 meses que vas a tener el bono te quedarás con otros 50 céntimos. Muy sencillo, no tiene más. Y si es terciado el año, pues yo me quedaría un tercio de los intereses y él otros 2 tercios, ¿no? No tiene mucho misterio. ¿Qué pasa cuando cambian los tipos de interés? Es decir, yo compro un bono al 1% a un año, expira dentro de un año y justo después de que yo lo haya comprado, el gobierno empieza a emitir bonos al 3%, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces yo, si quiero vender mi bono, a la persona a la que se lo voy a vender me va a decir: ¿por qué te voy a comprar un bono al 1% si puedo conseguir un bono al 3%? Y le diré yo: pues coño, pues es verdad, ¿por qué me lo vas a comprar? Entonces diré: bueno, pues te lo voy a compensar. Entonces yo, en vez de vendértelo a 100 euros, te lo vendo a 98 con algo, 98 con poco, de forma que cuando dentro de un año tú se lo devuelvas al gobierno y te dé 101, a ti te habrá dado un 3%. Es hacer el cálculo, es 98 y pico, 98 con poco, de forma que a eso le sumas un 3% y te da 101, que es lo que va a recibir él cuando expire el bono. Entonces, de esa forma varía el valor de mercado de un bono. Entonces, parece que es una variación muy pequeña que no tenía que haber provocado la quiebra del banco del Silicon Valley. Pero se trata de un bono a largo plazo. ¿Qué pasa cuando el bono es a largo plazo? Que este efecto, el tipo de interés, se multiplica. Es decir, si el bono le quedan 10 años, si yo tengo un bono al 1% durante 10 años, le quedan 10 años para que expire, y lo quiero vender y ahora están dando bonos al 3%, el tío que me lo compra me dirá: mira, si yo compro ahora un bono a 10 años, como me dan un 3% anual, me va a dar un 3% acumulado de 10 años, que no es un 30%, es algo más, es 1, si hago el cálculo, tengo aquí una calculadora, 1,03 elevado a la 10, a ver, 0,03 elevado a la 10, pues da un 34%. Es decir, él espera tener una rentabilidad del 34%. Mi bono, al 1% a 10 años, lo que dará es realmente un 1,01 elevado a la 10, un acumulado del 1% durante 10 años, es poco más de un 10%, un 10,4%. Y él espera un 34%. Es decir, le tengo que bajar aproximadamente un 24% al valor nominal de mi bono para poder venderlo de forma que se ajuste a ese 3% anual que está dando el mercado. Si no, no lo puedo vender. Bueno, pues de esta forma tan sencilla se calcula el valor de mercado de un bono y se entiende por qué, con una variación pequeña en los tipos de interés, o no tan pequeña, de un 1 a un 3%, que es más o menos lo que está pasando ahora, cómo puede variar un bono a 10 años, baja su valor aproximadamente un 20 y tantos por ciento. Entonces esto explicaría un poco lo que se supone que ha pasado con el Silicon Valley Bank, cosa que no lo acabo de entender porque es una jugada demasiado absurda. O sea, ¿cómo puede ser que un banco haya invertido en bonos el 60% de sus activos, es decir, que prácticamente no tiene otro negocio nada más que comprar bonos, cosa que ya no tiene sentido de por sí? Es decir, toma dinero prestado de sus clientes y con los depósitos que le dan sus clientes, el 60% lo invierte en bonos. Eso no es un negocio. No es un negocio, no tiene sentido que un banco haga esto en un porcentaje tan alto. Y luego que esos bonos sean a largo plazo, a más de 10 años, con el efecto que tiene y con el efecto que sabemos que iba a tener, porque todos sabíamos hasta
Sabíamos hace un año, hace dos, que tarde o temprano los tipos de interés iban a subir. De forma que coger un bono con un tipo de interés bajo a largo plazo es un suicidio. Por eso me cuesta creer que ha pasado esto. O sea, es una idiotez monumental. Si ha pasado esto, no solo es normal que haya quebrado, sino es normal que la Reserva Federal no lo rescate, porque no tiene ningún sentido rescatar una empresa que ha tenido una gestión tan mala. Sí que va a rescatar a los depositantes, cosa que es lógico y me parece justo, pero no tiene sentido rescatar al banco, un banco que ha hecho esto. No, porque no tiene negocio. Primero no tiene negocio y además la poca inversión que ha hecho la ha hecho fatal. O sea que no tiene ningún sentido. Puede haber más cosas que no nos han contado de este banco, ¿no? Pero bueno, si esto es así, como os he explicado, pues es una idiotez monumental lo que ha hecho este banco y bueno, no tiene más. Bueno, un saludo.